Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues bien, esta es la parte 2 de lo que empezamos justo en el capítulo anterior. Espero que os haya dado tiempo de digerir bien todas las ideas y lo que vamos a hacer es continuar y acabar ya de pulir lo que sería una teoría Yang-Mills. Pues bien, si estas matrices son del grupo SUN, significa que las podemos expresar como la exponencial de menos i por unos ciertos parámetros multiplicado por los generadores del grupo. Y recordad que os dije que como vamos a querer un cambio de base por cada punto del espacio-tiempo de Minkowski, en el capítulo anterior, justo al final, os dije que íbamos a poner la dependencia espacial justo en estos parámetros. Y luego os puse la forma que finalmente va a tener esta A caligráfica, pero os dije que eso era una obligación. Por tanto, de momento no lo pongo y vamos a ver por qué digo que estas A's de aquí, la conexión, va a tener la forma que va a tener finalmente. Entonces, para verlo, fijaos, si yo hago un copy-paste de esta transformación de la conexión y sustituyo esta U aquí, aquí, aquí y aquí, claro, aquí no podemos hacer mucho porque como no sabemos qué es esta A, ya os digo que no vamos a poder simplificar. Sin embargo, este término es especial porque aquí solo tenemos U, no tenemos A. Entonces, ya sabéis cómo va esto de las matemáticas. Si aquí tenemos un tipo de elemento, aquí tenemos que tener el mismo tipo de elemento para que podamos restar y tenga sentido matemáticamente. Es decir, no podemos restar peras con manzanas, o todos son manzanas o todos son peras. Entonces esto nos va a determinar de qué tipo de A podemos hablar. Entonces, vamos a hacer la derivada de esta matriz U, y como esta matriz U es una exponencial, lo primero que vamos a obtener es la propia U. Y luego hay que multiplicar por la derivada del exponente. Aquí no pongo la x, pero no porque no dependa de x, sino simplemente para escribir menos. Está claro que podemos sacar fuera de la derivada el menos i, y también podemos sacar fuera de la derivada los generadores, TA. Yo lo voy a poner en otro color. O sea que al final, si este término sobrevive, es básicamente porque en los parámetros hay una dependencia en x. Incluso esto lo podemos arreglar un poco más porque esto ya son simplemente escalares, números, así que lo podemos poner aquí delante y tendremos U por los generadores, así que sustituyo esto por esta versión simplificada y ahora vamos a multiplicar este término por U daga, que es justamente lo que tenemos aquí. Así que hacemos un copy-paste y aquí añadimos pues el U daga. Entonces, ¿qué tipo de cosa sale aquí? Bueno, pues para verlo, podríamos hacer una transformación infinitesimal para ver un poco qué va a pasar aquí, ¿no? Si hacemos una transformación infinitesimal, este término va a quedar algo así como la identidad menos i teta c tc, me refiero a esta u, luego vamos a tener ta, y después pues el u daga lo que va a hacer es cambiar esta i de signo, pero recordad que los generadores serán hermíticos, estos son números reales, por tanto, lo único que va a pasar aquí es que va a haber un más. Y vamos a poner teta d, t, d. Bueno, esto evidentemente es aproximadamente, porque estamos haciendo una transformación infinitesimal para ver qué tipo de cosa nos da. Pues bien, esto nos va a dar 1 por ta por 1, más 1 por ta por todo esto, menos i teta c t c ta por 1, y luego se añaden términos de teta cuadrado, ¿vale? Porque tenemos teta c por teta d, esto ya como es una transformación infinitesimal, pues ya sabéis que despreciamos los términos de orden 2, así que quitamos esto y ponemos aproximadamente igual, y si renombramos índices, en vez de llamar d a esto, como es un índice mudo, le puedo llamar c perfectamente. Si sacamos factor común i teta c, nos queda esto, y esto es precisamente el conmutador de TA, TC. Así que lo pongo. Por tanto, la conclusión es que este término, si es una transformación infinitesimal, nos da esto. Pero claro, recordad que esto
es proporcional a I FAC D T D. Perfecto. Así que puedo sustituir esta I con esta I. Se va a transformar en un menos. Y si ahora considero, que es lo que estoy haciendo, una transformación infinitesimal, pues esto es aproximadamente igual a, y ahora ya puedo sustituir este cálculo que acabo de hacer. Y luego en vez de poner TA, yo siempre puedo hacer un truco que hemos utilizado más de una vez en relatividad general, que es que puedo poner una delta y poner el índice A, y aquí uno cualquiera, por ejemplo B, uno que no esté por ningún sitio, y poner TB. Fijaos que poner todo esto y poner TA es lo mismo, porque solo cuando A y B sean iguales, entonces esto dará 1 y por tanto la B será A en el fondo. Pero ¿por qué hago esto? Porque así voy a poder sacar factor común la T. ¿Por qué? Porque ahora que he hecho esto, ahora renombro este índice mudo B y le pongo D, exactamente igual que este de aquí, para que ahora entonces pueda sacar factor común TD. Vale, ¿para qué me ha servido todo esto? Bueno, para darnos cuenta que la estructura que tiene este objeto, al menos en una transformación infinitesimal, es del tipo menos i por un número, que puede ser lo complicado que queramos, pero es un número. Y además es un número real, porque θ es un parámetro real, la derivada sigue siendo real, esto es real y las constantes de estructura de grupo también son números reales. Bueno, pues un número real por t. De hecho, no es un número, sino son varios números. O sea, esto de hecho es una combinación lineal de los generadores. O sea que para ir bien, tendríamos que decir que esto es un número, vamos a ponerle, no sé, cualquier letra que queráis, lambda d t d, donde insisto que esta lambda o estas lambdas son números reales. Vale, esto lo hemos demostrado para una transformación infinitesimal. Pero también se puede demostrar y ver que aunque la transformación no sea infinitesimal, va a conservar esta estructura. Es decir, que este término será del estilo menos i veces un número real o varios números reales multiplicado por los generadores. Me refiero a este término. Por lo tanto, eso significa que esto también debería tener esa forma y esto también, por consistencia. Y para poder asegurar eso, no queda más remedio que admitir que esta A caligráfica, ya sea en la base original o en la base prima, después de hacer el cambio de base, pues va a tener la forma que os dije en el capítulo anterior. Menos i por una cierta constante real, que le llamaremos constante de acoplamiento, que es un número real, g, por unos ciertos números que vamos a llamar a, y esta vez ya es a normal y corriente, pero estos no puede ser solo un número, sino que tiene que ser varios números que multiplican a los generadores. Es decir, esto es una combinación lineal de los generadores, tal como vemos aquí, una combinación lineal de los generadores. Alguien podría pensar que esto sería, digamos, la traducción, sin la g, pero la g la ponemos por convención, porque esto va a resultar la intensidad de la interacción. Aparte, esto es simplemente una redefinición de los campos, que eso siempre se puede hacer y no cambia la física. Y la otra consideración es que aquí el índice está arriba y aquí está abajo, pero recordad que era exactamente lo mismo. Simplemente lo pongo abajo para que pueda poner este índice aquí y no al lado de mu, simplemente por comodidad en la notación. O sea, conclusión de todo esto, pues que si elegimos que esta A caligráfica tenga esta forma, es decir, que pertenezca al álgebra del grupo SUN, entonces esto se satisface. Y recordad que necesitamos que la conexión cambiara de esta forma para poder definir una derivada covariante que, si os acordáis, era la derivada que tenía en cuenta no solo los cambios del campo en sí mismo, sino también el hecho de que la base cambia de punto a punto. Y por tanto había que poner un factor correctivo para que esto represente el cambio real del campo, no un cambio ficticio debido a que la base cambia. Y recordad que en el capítulo anterior os dije que estas A super A mu, que por supuesto depende de X, era lo que llamamos los campos de gauge. Bueno, estos son los nombres que
que originalmente se dio. Hay una historia detrás, pero bueno, ahora no me voy a entrar con detalles. Perfecto, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente volver a actualizar estas fórmulas. Fijaos que aquí tenemos la A caligráfica, tenemos el índice Lorentz mu y luego tenemos una A y una B. Esta A y esta B se refieren a la fila y la columna de esta matriz. Entonces, para sustituir correctamente esto, lo que tenemos que hacer es sustituir lo que es la A caligráfica y aquí tendremos la A y la B, que son la fila y la columna. Es decir, esto sea el elemento de esa matriz en la fila A y la columna B. O sea que aquí dentro tenemos que introducir esto, pero claro, ahora tenemos que cambiar de nombre esta A porque ya aparece aquí afuera. Pues no sé, le llamamos C, por ejemplo. ¿Vale? O sea, ¿cómo se tiene que interpretar esto? Porque igual puede ser un poco lioso. Aquí lo que decimos es, tenemos unas cuantas matrices que son generadores. Cada una de estas matrices la multiplicamos por un número, de forma que esto será una combinación lineal de matrices que al final es una matriz. Esto es un número, o sea, da igual. De hecho, aquí vamos a sacarlo fuera. Pues bien, lo que decíamos, esto de aquí es una matriz, esto de aquí son números, o sea, escalares. Por tanto, esto es una combinación lineal de matrices que nos va a dar una matriz. Y cuando tengamos esa matriz, pues si nos queremos fijar, por ejemplo, en este elemento, que es, por ejemplo, fila 1, columna 3, por ejemplo, pues significa que aquí tenemos que poner un 1 y aquí un 3. ¿Vale? O sea, estos índices A y B representan dónde estamos mirando en esa matriz. Bueno, espero que esto se entienda más o menos. Por lo tanto, vamos a escribir esto de aquí y ahora lo sustituimos. Tendremos que la derivada covariante de la componente A del campo se define como la derivada parcial mu de la componente A del campo más este señor, que va a ser menos i, la constante de acoplamiento, y aquí vamos a tener los campos de gauge, que son unos numeritos que acompañan a los generadores, y tal como he dicho, vamos a fijarnos en la fila y en la columna correspondiente, y esto lo vamos a multiplicar por el psi b. Y aquí es importante que también introduzca la típica notación que aparece en los libros. Bueno, más que notación, la simplificación, digamos. Muchas veces en los libros, en vez de escribir todo esto con tanto detalle, pues a veces lo que escriben es simplemente esto. Y básicamente la manera de interpretarlo es que cuando ellos escriben psi, en realidad se están refiriendo pues a psi 1, psi 2, o sea, todas las componentes que sean, ¿vale? Sin necesidad de poner estos índices. Por tanto, se interpreta como un vector del colegio, para entendernos, ¿no? Una columna de números, que es lo mismo que esto y que es lo mismo que esto. Y esto de aquí es una matriz, que es combinación lineal de los generadores. No sé cuál de las dos es la más interesante para recordar por vosotros, pero bueno, de hecho, en principio las dos, porque esto de aquí significa esto. Entonces, déjame poner aquí derivada covariante, que se puede poner de esta manera y también de esta manera. Entonces, vamos a ver si me cabe todo esto aquí. Vale, voy a aprovechar para encoger un poco esto. Pues bien, ahora os voy a poner el resultado siguiente como ejercicio y os voy a poner lo que os pido y el resultado. Y a mí me ha ocupado unas 8 o 9 líneas, es decir, que no es ninguna barbaridad, es más o menos fácil, pero claro, es importante que lo hagáis porque así me aseguro de que se está entendiendo los detalles y tal. A ver, el ejercicio sería el siguiente. Es partir de esto, del tensor de curvatura o el tensor de Faraday generalizado o de strength field o como queráis. Entonces, hay que sustituir estas A's caligráficas por lo que hemos visto que es menos I, G, A, mu, T, A. Y cuando lo tengáis sustituido en toda esta expresión de la derecha, entonces vamos a imponer que esta F caligráfica sea menos I, G, F.
mu nu y de nuevo c, t, c. Enseguida explico un poco por qué todo esto, ¿eh? Estoy simplemente escribiendo el enunciado. Vale, y lo que el ejercicio, digamos, os pide es que una vez sustituyáis estas as caligráficas por esto e imponéis que esta matriz caligráfica queremos que también sea una combinación lineal de los generadores, imponiendo estas dos cosas, tenéis que encontrar que estas f's que ya no son caligráficas y que ya no son matrices, porque el peso de las matrices lo hemos dejado en los generadores, pues resulta ser esto. ¿Por qué todo esto? Claro, una vez vemos que las as caligráficas pertenecen al álgebra de Lie, en este caso del grupo SUN, claro, cuando derivemos, pues saldrán derivadas de la A, la G no, porque es una constante, y las T's, A's son constantes, no dependen del punto. Por tanto, cuando derivemos esta A caligráfica, pues va a volver a salir cosas multiplicadas por los generadores. Luego las derivadas van a pertenecer de nuevo al álgebra del grupo. Y luego la multiplicación de estos señores restado con estos señores al revés, aquí nos van a aparecer conmutadores y aparecerán conmutadores de los generadores que vuelven a dar generadores del mismo grupo, del mismo álgebra. Por tanto, al final todo esto, esta combinación pertenece al álgebra. Luego es por eso que estas f's caligráficas no serán cualquier matriz, sino que también va a pertenecer al álgebra y es por eso que lo vamos a poder poner como combinación lineal de los generadores del álgebra. Vale, espero que esto se esté entendiendo y si no, por favor, preguntarme por ahí abajo y aclaro las dudas, ¿eh? Pues bien, este ejercicio es vital para que no os suene todo a chino y que veáis que en el fondo, pues con un poquito de cuidado, es una tontería, ¿vale? Y veáis con vuestros propios ojos y vuestras propias manos que esto sale y no es ninguna cosa de ciencia ficción o alienígena, que ya veréis que es, ya digo, me ha llevado, no sé, unas entre 10-15 líneas, pero haciéndolo con mucho detalle, con mucha tranquilidad. Incluso a lo mejor vosotros podéis ir un poco más rápido y a lo mejor en 6 líneas sale. Pues bien, ahora viene una de las partes más divertidas. Vamos a ver cómo lo estructuro esto. Bueno, voy a borrar. A ver, déjame ver qué necesito. Vale, voy a dejar esto por aquí. Voy a poner esto también en un rinconcito. Vale, estos son los campos de gauge. Esto es la expresión que hemos dicho antes. Esto también es importante porque relaciona las caligráficas con las no caligráficas. Y este es el resultado de ese tensor de curvatura, pero expresado en función de los campos de gauge. Muy bien, pues vamos a ver. Si nos acordamos ahora, hace ya unos cuantos capítulos, dijimos que esta F es el tensor de curvatura. Una curvatura un poco rara, pero, quiero decir, no es exactamente igual que la curvatura de relatividad general, pero bueno, bastante parecido. Y estos índices, recordad que quería decir básicamente que si hacíamos un pequeño trayecto en el espacio-tiempo para ir de este punto a este punto en las direcciones mu y nu, es decir, si transportar paralelamente un campo por este camino o por este camino el resultado difería, entonces veíamos que esta curvatura no era cero, mientras que si daba igual el camino que cogiéramos, pues entonces la curvatura daría cero. Entonces, si estuviéramos en relatividad general, el equivalente a esto sería el tensor de Riemann. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este rollo al final? Pues el objetivo es construir una teoría que nos diga la dinámica de estos campos y claro, como han salido estos nuevos campos de gauge, pues también la dinámica de estos campos de gauge, es decir, una dinámica de los dos objetos. Y esa teoría tiene que ser, además, invariante gauge, que recordad que significaba básicamente que esos campos, cuando se hace un cambio de base local, pues la teoría tiene que seguir intacta tanto si los expresamos en una base como en otra. Esto es lo que significaba invariante gauge. Es decir, que sea invariante
si aplicamos una transformación o un cambio de base U. Pero claro, en física moderna, ¿qué significa construir una teoría? Al menos tal como la conocemos en los últimos 40 años. Pues básicamente es construir una acción, que básicamente implica construir un lagrangiano. Entonces, en relatividad general, si os acordáis, los que habéis hecho el curso que está aquí en mi canal, o lo habéis leído en algún libro o lo que sea, pues el truco que hizo Einstein y Hilbert básicamente es hacer contracciones de este tensor y llegar a lo que se llama curvatura de Ricci o curvatura escalar. La palabra clave aquí es escalar. ¿Por qué? Porque un lagrangiano es una magnitud escalar, es decir, un número, vamos. Lo que pasa es que aquí, en la relatividad general, se pedía que fuera un escalar bajo transformaciones de coordenadas. Pero claro, en la acción que queremos construir no solo tiene que ser un escalar Lorentz, sino además tiene que ser un escalar gauge. Es decir, que cuando cambiemos de base, ese lagrangiano se quede exactamente igual. Es decir, que sea básicamente un número, pero no solo con Lorentz, sino también con gauge. O sea, tenemos que pedir las dos cosas. Entonces, el primer paso para intentar conseguir nuestros objetivos es, a partir de este tensor de curvatura, encontrar pues un escalar de curvatura. Y luego rezar un Padre Nuestro para ver si eso funciona o no. Porque claro, uno puede inventarse lo que quiera y luego va al experimento y resulta que no cuadre nada. Bueno, ya os hago un spoiler, os digo que ha funcionado lo que os voy a decir. Por lo tanto, apunto aquí los objetivos. Vamos a querer que esa curvatura que estamos buscando sea escalar, tanto Lorentz como gauge. ¿Vale? Este es el objetivo. Vale, vamos a ver. Para que sea invariante, o sea un escalar Lorentz, esto es muy fácil, porque, a ver, si yo tengo, vamos a ver, esto es genérico, si tengo cualquier tensor con índices, por ejemplo, mu, nu, pues basta que contraiga con él mismo, con los índices repetidos, y esto, por definición, es un escalar Lorentz. O, por ejemplo, si tenemos un vector, déjame poner otra cosa que no sea A, tenemos B, por ejemplo, ¿no? Un tensor, B mu, y queremos construir un escalar con esto. Pues muy fácil, simplemente contraemos con el índice arriba y esto es un escalar Lorentz. Por tanto, un buen candidato para empezar, vamos a ver si yo escribo bien esta F. Esto se supone que es una F caligráfica. Bueno, por cierto, estas F son matrices, insisto, matrices. Aquí lo veis, estas cosas son combinaciones de matrices. Pues bien, si cojo estas matrices y las contraigo con las mismas matrices, pero con los índices arriba, y recordad que para subir los índices Lorentz hay que utilizar la métrica. En este caso la métrica es la de Minkowski. ¿Vale? Bueno, pues esto de aquí seguro que es invariante Lorentz por definición, es manifiestamente invariante, es un escalar Lorentz. Pero cuidado, esto no es un escalar gauge, entre otras cosas porque esto es una matriz y esto es otra matriz. Y el resultado de multiplicar dos matrices es una matriz que no es un número. Por tanto, con esto solo, de momento, que sea invariante gauge, no puede ser. Es decir, que tenemos que construir un número a partir de esta expresión. Bueno, pues el resultado, o lo primero que a uno se le ocurre es decir, oye, ¿qué tal si hacemos la traza del producto de estas matrices? Porque nosotros sabemos del colegio que la traza de una matriz es igual a la traza de la misma matriz prima, es decir, habiendo cambiado de base. Esto es muy fácil de ver porque la traza tiene una propiedad, que es la propiedad cíclica, que nos dice que si tenemos, por ejemplo, tres matrices multiplicándose, pues la traza de este producto de matrices es lo mismo que si hago una permutación cíclica. Es decir, que en vez de ser A, B, C, pues pongo A, B, C. O también A, B, C. ¿Vale? No importa el orden, siempre y cuando sea un orden cíclico, la traza de estas matrices va a ser igual. Esto es una propiedad de las trazas, no es ni de gauge ni de nada. Esto es una propiedad de primero de álgebra de la carrera.
Bueno, pues esta propiedad hace que la traza sea invariante bajo un cambio de base. Vamos a comprobarlo. Supongamos que estamos preguntándonos por la traza de estas matrices, pero habiendo hecho una transformación de gauge, es decir, un cambio de base. Recordad que demostramos en su momento que el señor f, el tensor de curvatura, transformaba de esta manera cuando se hacía un cambio de base. Y esto, si os acordáis, dijimos que era una buena noticia porque esto significa que cambia como un tensor, lo cual es fantástico. Pues bien, si ponemos aquí lo que es cada cosa, la primera f' nos va a dar u, f, u daga, y la otra, pues lo mismo. Entonces, vamos a aplicar la propiedad cíclica, y eso significa que esta u la podemos poner justo delante. Pero como esta matriz es unitaria, u daga por u nos da la identidad. Y esta u daga u también nos da la identidad. Y entonces, por arte de magia, demostramos en 2 líneas que la traza es invariante bajo cambios de base o bajo una transformación de gauge. Pero además cumple que esto es un escalar, es decir, un número. Porque ya recordad que la traza era la suma de los términos de la diagonal, de la matriz en cuestión. Por tanto, no solo es un escalar, sino que además es un invariante gauge. Por lo tanto, fantástico. Esto es un buen candidato para lo que podríamos llamar, si queréis, la curvatura, entre comillas, escalar, para esta teoría. Por tanto, ahora podríamos construir un lagrangiano para los campos de gauge. Insisto que aquí tenemos 2 tipos de campos, los campos psi y los campos de gauge. Si nos preocupamos por un momento solo de los campos de gauge, de su dinámica, entonces un buen candidato es justo lo que acabo de decir, la traza del producto de estos bichos. Y fijaos que he dejado un hueco porque por convención aquí se pone un factor 1 dividido entre 2g al cuadrado, donde g es la constante de acoplamiento. Se pone este 1 partido 2g cuadrado por una razón que enseguida veréis. Pero ya digo, esto no deja de ser una constante, por tanto no cambia para nada la física. Y entonces la acción sería simplemente la integral para todo el espacio de Minkowski de ese lagrangiano. Vale, vamos a desarrollar un poquito esto a ver qué pinta tiene. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir esta primera f por lo que es. Y la otra f también. Pero recordad que los índices mu, nu estaban arriba. Y como la c aparece aquí como índice repetido, déjame poner aquí, pues, bueno, déjame poner, por ejemplo, para hacerlo fácil, pues, por ejemplo, A y aquí B. Esto lo tengo que hacer porque estos términos se están multiplicando y no sumando y hay que ir con cuidado. Entonces, fijaos lo que va a pasar aquí. Estos términos que están multiplicando, que son simplemente numeritos, fijaos que el menos con el menos va a dar más, el i con el i va a dar menos, o sea que al final sale un menos, que lo pongo aquí, y luego g con g va a dar g al cuadrado, que se va a ir con esta g cuadrado, y ahora entendéis por qué hemos puesto esta g cuadrado ahí, para que se vayan con estas g's. Por, ya digo, es convención. Perfecto, vamos a seguir. Estas fa mu nu son números, son escalares. ¿Vale? Recuerdo de nuevo, fijaos que estoy siendo bastante pesado para ir recordando para que no nos despistemos. Las f's caligráficas eran números por matrices. Por tanto, estas fa mu nu son números. A ver, números que dependen de la posición, pero números, no matrices. Por lo tanto, puedo poner estos 2 números a un lado
porque los números conmutan con las matrices. Pero claro, ahora ya no puedo poner, o sea, si aquí aparece TA y después aparece TB, entonces los tengo que dejar en ese orden. No puedo ponerlo así porque estas matrices no conmutan, ¿vale? Y ahora es cuando viene la magia de Hellman. Porque si os acordáis, en el capítulo, a ver, os lo voy a poner, en el capítulo 57, si os acordáis, fijaos que os puse que la traza de un producto de matrices de Hellman, o sea, que Hellman escogió estas matrices de tal manera que la traza del producto de dos matrices cualesquiera de Hellman daba 2 veces la delta de Kronecker. Lo mismo que pasaba con las sigmas de Pauli. Y recordad también que estas, bueno, lo voy a poner. Es decir, los generadores de SU3, recordad que eran un medio de las matrices de Hellman. Y para SU2, los generadores era un medio de las sigmas de Pauli. Y que tanto aquí, la traza de un producto de sigmas de Pauli daba 2 veces la delta de Kronecker y J, y aquí lo mismo, la traza de un par de matrices de Hellman daba 2 veces delta AP. Por tanto, si divido entre 2 y entre 2, que es como dividir entre 4, pues 2 entre 4 es un medio. Por lo tanto, en vez de lambda entre 2, recordad que las lambdas entre 2 eran los generadores, las T's. TA, por ejemplo. Y aquí TB. Bueno, pues la traza del producto de dos generadores de SU3 daba un medio de delta AB, pero lo mismo con esta sigma. Si divido esta sigma entre 2 y esta sigma entre 2 es como haber dividido entre 4, por tanto, más de lo mismo. Bueno, tendríamos la misma expresión que la de aquí arriba. O sea que es muy conveniente que ya estemos con SU3, SU2 o SU400, que los generadores los escojamos de forma que la traza de un producto de esto. Y recordad que tenemos libertad absoluta para escoger los generadores que queramos. Por tanto, esto siempre se va a poder hacer. Por tanto, esto es especialmente útil porque ahora podemos decir, a ver, un momento, si estos son números, es decir, por ejemplo, esto es de la pinta, la traza de un número por otro número, por una matriz, por otra matriz, ¿no? Esto sería algo así. Bueno, pues, ¿con estos números podemos hacer algo? Sí. Los números dentro de una traza los podemos sacar fuera y queda 2 por 3 por la traza del producto de estas dos matrices. Por tanto, aquí podemos hacer exactamente lo mismo porque estas f's, insisto, que son números. Así que las podemos sacar fuera y nos queda la traza del producto de dos generadores cualesquiera que resulta ser un medio de la delta de Kronecker AB. Por tanto, esta delta AB lo que hace es que esta B ya no es cualquier cosa, sino que tiene que ser justamente una A. Entonces ya puedo quitar esto y este un medio con este un medio nos va a dar un cuarto. Y ahora si queréis puedo poner esta A aquí abajo. Recordad que los índices latinos puedo subir y bajar y no cambia absolutamente nada. Por tanto ya puedo quitar estos paréntesis. De hecho, déjame ponerlo en color azul raro, o lila, o no sé qué es esto. Y esta es finalmente la pinta que tiene el lagrangiano, que es el lagrangiano más sencillo que se nos ocurre, que es invariante Lorentz, que es un escalar Lorentz y un escalar Gauge. Lo cual quiere decir que si hacemos una transformación de Lorentz o hacemos una transformación de Gauge, esto se queda exactamente igual, es un escalar. Bueno, pues resulta que esto lo hemos ido a medir y para los grupos SU2 y SU3 funciona. Vale, pues para acabar este capítulo, porque ya digo que esto lo dejo preparado para si algún día hacemos cromodinámica cuántica, que yo creo que sí que haremos algo de cromodinámica, por lo menos los cimientos o las bases, pero eso será después de hacer electrodinámica cuántica, como ya he dicho en repetidas ocasiones. Pero yo creo que sí que merece la pena decir algunas cosillas, las repercusiones que tiene este lagrangiano de Yang-Mills. Fijaos que la F, hablando así en plan más o menos, está formado por derivadas de A y también por productos de As con As.
omito los índices y el menos y tal, es solo para hacer un estudio cualitativo en 2 minutos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando multipliquemos f consigo mismo, pues esto tendrá, será más o menos el producto de cosas así por cosas del mismo estilo. Que esto será derivada por derivada, o sea, derivada al cuadrado, más este término por esto que será del estilo una derivada por 2a. Aquí volverá a dar lo mismo, pero cambiado de orden, o sea que más o menos. Y luego a por a, es decir, a y a. Entonces esto es el término cinético, la energía cinética de toda la vida. Pero aquí habrá interacción entre 3As y aquí entre 4As. Y eso, en términos de diagramas de Feynman, estoy haciendo spoiler, pues esto lo que va a querer decir es que estos serán interacciones del estilo un campo de gauge con otro campo de gauge, que si estamos con el grupo SU3, pues van a ser los gluones, y esto dará lugar a diagramas de este estilo. Es decir, que los gluones, si estamos hablando de SU3, los gluones interaccionan con ellos mismos. Incluso en este lagrangiano, que fijaos que en este lagrangiano no hemos involucrado aún a los campos psi, que típicamente van a ser fermiones. Pero bueno, eso ya lo veremos, no nos adelantemos. Pero bueno, incluso solo poniendo una teoría entre comillas libre para gluones, vemos que no va a ser libre en el sentido de que va a haber interacción entre los propios gluones. También hago otro spoiler para que quede claro lo que estoy diciendo. Cuando hagamos QED, dentro de nada, vamos a ver que los fotones, que serían como los campos de gauge, interaccionan solo con los electrones y los positrones, pero no entre ellos. Sin embargo, los gluones sí interaccionan entre ellos y es lo que hace que la QCD, la Quantum Chromodynamics, sea tan complicada. ¿Vale? No quería acabar el capítulo sin decir esto al menos. Y luego, para el tema del grupo SU2, esto nos llevará a la teoría electrodébil, que también tendremos que hablar un poco. No sé cuánto ni cuánta extensión aún, ya veremos. Pero también hablaremos un poco de la teoría electrodébil, que es donde estará el grupo SU2. Muy bien, pues para el capítulo siguiente vamos a reducir todas estas complicaciones al grupo ultra sencillo, que es el grupo U1, que es el que nos va a llevar a la QED. Y entonces, simplemente viendo o recordando en 4 minutos lo que era el grupo U1, veremos que todas estas cosas se van a simplificar muchísimo, pero lo bueno es que ya tenemos todo el trabajo hecho porque ya tenemos el lagrangiano, lo tenemos todo, o sea que va a ser coser y cantar y va a ser mucho más fácil. Y deciros también que cuando hablamos del grupo U1, técnicamente o estrictamente no estamos hablando de una teoría Yang-Mills. Yang-Mills se refiere a grupos no abelianos, es decir, que sus generadores no conmutan. Cuando los generadores del grupo sí conmutan, como va a ser este caso, entonces no se llama Yang-Mills, ¿vale? Eso era una aclaración. Pues nada, recordad también que toda esta aventura de grupos de Lie, álgebras, SU2, SU3, Yang-Mills, todo este rollo, era para introduciros de una manera completamente justificada el por qué aparece en nuestras vidas el campo electromagnético, las leyes de Maxwell y cómo se entiende las transformaciones de gauge, al menos desde el punto de vista moderno, ¿vale? Así que si habéis aguantado hasta aquí, no os perdáis el capítulo siguiente porque es cuando ya empezaremos a hacer cosas que nos van a llevar por fin a la electrodinámica cuántica y por fin empezar ya a cuantizar. Ha sido una larga trayectoria o travesía por el océano de las matemáticas, pero espero que os haya valido la pena esperar todo este tiempo para por fin llegar a seguir con la teoría cuántica de campos y por lo menos entendiendo con toda la profundidad que haya yo podido transmitir pues todo este rollo. Pues nada, muchas gracias de nuevo por ver todos estos vídeos tan densos y os espero en el próximo capítulo. Un saludo, chao.